a sus compas. Entonces, de nuevo, esto no es contenido específico de la clase. Voy a compartir con audio, que me olvide. Y encima ya no están todos. Pero en general, ¿no es cierto? Creo que hablamos que dentro de los nuevos medios, como toda la tecnología emergente ha sido capaz de no solamente crear nuevos formatos de visualización, sino de generar nuevas relaciones. Entonces, por un lado, se generan nuevas experiencias textuales, ¿cierto? Si ustedes piensan como en un documental, cada vez los documentales tienden más a tener formatos interactivos para contarte las historias, ¿no? Ya no solamente como un espectador. Nuevas maneras de representar y de crear el mundo a través de formatos generativos. Revisarán si quieren después. Yo les voy a poner el link de esta presentación en el copy link como parte de los componentes para que ustedes también puedan después explorar esos referentes, ¿ya? Dame un segundito. Está acá. Acá. Súper. Nuevas relaciones entre los seres humanos y los diferentes dispositivos. Y también nuevas maneras de entender la identidad de cada uno de nosotros y las relaciones de la comunidad a partir de los nuevos medios, ¿no? Y de la relación también con otros medios biológicos y con la naturaleza. Que logra transformar inclusive esto, ¿no es cierto? Patrones de organización, patrones de producción, patrones educativos. Entonces, dentro de este escenario, inclusive como a manera como muy visionaria, se plantea la cultura de la convergencia, ¿no? Entonces yo les ponía como ejemplo la película Roma, que es como esta obra autobiográfica de Alfonso Cuarón. ¿Alguno de ustedes vio Roma? Bueno, es una peli de Cuarón. Cuarón, un año antes, en el 2017, había ganado los Óscares, ¿no? Y en el 2018, con esta película, gana el Óscar creo que con Gravity, que es como esta peli mucho más hollywoodense. En el 2018 hace esta peli que es como un poco más de autor, inclusive, claro, podríamos como denominarla como independiente, entre comillas, pero es financiada por Netflix, ¿no? Y ya no puede participar de grandes concursos porque en muchísimos de las convocatorias de medios audiovisuales te piden que la película se estrene en salas de cine, ¿no? Y esta película se estrena específicamente en Netflix. El viejo Jenkins, ¿no es cierto? Henry Jenkins. Entonces, Henry Jenkins empieza a hablar de esta capacidad transmediática que tienen los contenidos. Es la primera persona que plantea el concepto transmedia y es la persona que, además, como genera este libro, ¿no es cierto?, de la convergencia de los medios. Básicamente, lo que menciona es que el contenido ahora tiene la capacidad de fluir entre diferentes plataformas, o que va a tener, porque esto me planteaba en 2007, ¿cierto? ¿Dónde estaban ustedes en 2007? En la escuela. En escuela todavía. Entonces empezamos a identificar cómo hay cooperaciones entre industrias mediáticas, cómo las audiencias tienden a migrar entre diferentes plataformas. Entonces, a partir de estos cambios tecnológicos, industriales, culturales, sociales, identificamos la capacidad de colapsar que tienen los viejos medios,
que es algo que se venía dando desde hace mucho tiempo. Yo qué sé, pensemos como en medios súper viejos, ¿cierto? Que de repente se murieron, como, no sé, los quipus. ¿Cachan cuáles son los quipus? Como estos sistemas de nudos que utilizaban los incas para almacenar información numérica, ¿no? O el correo, el telégrafo, los disquetes, el VH, como los medios tienen la capacidad de colapsar, ¿no es cierto? Hay muchos canales, más que medios, que mueren. Sin embargo, el contenido se va transformando poco a poco. Entonces ahí vemos que el hardware, todo lo que son como estos aparatos, separan el contenido, son divergentes, mientras que el contenido los converge, ¿no? Entonces podemos tener como hay algunos ejemplos de cómo se han transformado la manera de reproducir contenido. Cuatro ejemplos básicos, ¿no es cierto? Sims, que es este juego de los personajes que recrea que intenta simular esta vida social, que en algún momento se dan cuenta de que pueden crear objetos y que pueden comercializarlos entre ellos. Entonces, un personaje de la Darlie de Sims se encuentra con el personaje de la Chris de Sims en un supercentro comercial e intercambian objetos. Esto es como revelador en esa época, ¿no? American Idol, que es este programa de televisión de los talentos, que empieza a pedir a la gente que interactúe a través de SMS. Entonces, ahora es como una cosa súper común, ¿no es cierto? Tú mensajeas al 2020 si es que quieres que el Juan saque un 50 sobre 50 en la clase, o mensajea al 2021 con la palabra Juan si es que quieres que se jale el año. Harry Potter, igual, que tiene como este fandom gigantesco, en algún momento toda la cultura del fandom empieza a generar nuevo contenido que faltaba, llenar algunos vacíos, ¿no? Y J.K. Rowling, como la autora, trataba como mucho en Twitter de censurar de alguna manera, ¿no es cierto? Decía como, esto es canon, esto no es canon, esto sí, esto no. Hasta que se dan cuenta que, claro, la comunidad es tan grande y optan más bien por generar esta plataforma que se llama Pottermore, que es una plataforma que está creada específicamente para que la gente genere historias nuevas y que formen parte del universo de Harry Potter, ¿no? O Matrix, que es el ejemplo que más nos interesa porque tiene como esta característica específica de transmedia, en donde lanzan esta trilogía de películas. ¿Sí vieron Matrix? De deber para los que no han visto. Lanzan esta trilogía de películas, pero después de que sale la película número 2, lanzan la serie animada, Animatrix. Entonces, Animatrix lo que hace es contar otras cosas que no te cuenta la película, de cómo funciona este universo, ¿no? De cuándo fue la revolución de las máquinas, de cómo se dio, de otros personajes que también han conseguido liberarse de la matriz, de el futuro, de qué es lo que va a pasar después. Y después de la tercera película lanzan una serie de juegos, ¿no? The Path of Neo, Enter the Matrix, que tienen ya otras lógicas distintas, que tienen inclusive como lanzan un juego multiplayer de rol para que reconstruyas la civilización después de que Neo logró como derrotar al agente Smith. Entonces, dentro de esta convergencia de los medios, Jenkins plantea que vivimos en una cultura participativa. Que bueno, la cultura participativa ha existido igual desde siempre, ¿cierto? Las mingas, por ejemplo, son un ejemplo de eso. Sin embargo, a través del Internet es como cada vez más evidente, ¿no es cierto? La capacidad que tenemos de comunicarnos, de colaborar desde diferentes lugares del planeta. Yo tengo ahorita justo a ver, déjenme, tengo un ejemplo de una obra que se acaba de lanzar en el Ars Electrónica. ¿Cachan Miro, la plataforma? Miro es una plataforma colaborativa, ajá, que fusiona como varias herramientas, ¿no? Como Padlet, Jamboard. Ahí está de mapas. ¿Cuál es esta plataforma que estaban utilizando ustedes para hacer los mapas conceptuales? MindMaker. Yo qué sé. Sí.
Entonces, esta es una obra artística colaborativa, tiene como un manifiesto ahí súper interesante. Les voy a enseñar como unos pequeños ejemplos. Acá, sino que esto está rentazas. Aquí llegas a la arquitectura que desaparece y te pide que dibujes una pirámide, cada vez más pequeña, como parte de este proceso de reflexión. Uy, ya me fui. Entonces, cada vez que alguien entra a la plataforma, dibuja una nueva pirámide. Entonces, haciendo nuevas pirámides, entra otra persona, tiene que hacer una pirámide más chiquita, y entra otro y hace otra pirámide más chiquita. Esta hice yo, hizo de ahí. O acá, ¿no es cierto? Que las personas tienen que ir añadiendo o eliminando diferentes circunferencias para poder liberar ni sé cuántas toneladas de CO2 del planeta. Sin embargo, dentro de la cultura participativa se promueven las expresiones creativas de diferente manera. Fanmates, mashups, scenes. Hay diferentes tipos de afiliaciones formales e informales. Todos formamos parte de diferentes comunidades y grupos, como tu comunidad de amigos online en Facebook, por ejemplo, ¿no? O como el grupo de WhatsApp al que perteneces con tu familia, o la misma clase, ¿cierto? Se trabaja mucho a través de la solución de problemas de manera colaborativa, como los crowdfunding. Sobre todo es crowd, ¿no? El crowdsourcing ha generado como un movimiento gigantesco, cómo utilizar recursos a partir de sistemas como colaborativos. El mismo Wikipedia, ¿no es cierto?, que se convirtió en la biblioteca más grande del planeta, no tiene un autor, sino tiene miles de autores que generan contenido, que editan contenido, que valoran contenido. Y además tiene como esta capacidad de fluir, ¿no es cierto?, de transformar, de moverse entre distintas plataformas por las mismas capacidades modulares y por las capacidades hipertextuales que tienen los nuevos medios. Es decir, estás aquí, ¿cierto? Vamos a hacer como ejemplo, ¿cierto?, de la capacidad hipertextual. Estoy aquí y de repente doy clic a Dead Media y me salto de la presentación en la que estaba y me voy a otro módulo totalmente diferente. Mientras estamos en Zoom también. Entonces, esto como habla de la capacidad, inclusive fractal, que tienen los medios. Entonces, cultura participativa, no hay barrera para las expresiones, hay muchísimo apoyo para generar y compartir contenido, ¿no es cierto? Ya no necesitas intermediarios, hay una lógica de tutorías informales increíbles. Ustedes pueden encontrar en YouTube cualquier tipo de tutorial de personas que lo hacen, inclusive solo voluntariamente, ¿no? Todas las contribuciones terminan siendo valoradas. Puedes rankear, poner estrellas, que te gusta, que no te gusta. Permiten conexión social entre los diferentes miembros, aunque no todos tengan que aportar, ¿cierto? Tú tienes esa libertad de decir, como yo quiero generar contenido en YouTube, o yo solamente quiero consumir contenido, o hacer las dos a la vez, y con el peso que tú quieras en cada uno de los elementos. Vamos a soltarnos preocupaciones, crowdsourcing otra vez, y dentro del crowdsourcing, de esta capacidad de generar contenido, vamos a ver como este ejemplo de Pandemic, cómo los contenidos audiovisuales se apalancan de esta cultura participativa y se apalancan de la lógica del crowdsourcing y de la convergencia de los medios para generar estas nuevas experiencias textuales. Entonces, Pandemic, por ejemplo, es un corto que se estrena en el Sundance Festival. El Sundance Festival es un festival que dura 3 días. Se estrena el corto y lo que tiene que ver con los siguientes días es, tienes 120 horas para parar la pandemia y tú te conviertes en un protagonista de la historia. Entonces, además del corto, hay una aplicación móvil, hay información online, hay objetos físicos que forman parte de este sistema, hay elementos de visualización de datos, hay libros, hay un cómic,
hay juegos, hay ubicaciones secretas dentro del espacio y todas te ayudan a que completes parte de la historia y a que tú también seas un protagonista dentro de este sistema. Entonces, miren como todos los elementos que forman parte de Pandemic durante un fin de semana en Sundance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante y cuál es la diferencia entre la manera en la que se generaban los contenidos antes y la manera en la que la franquicia transmedia ha transformado estas lógicas? ¿Por qué, por ejemplo, decimos que Matrix es un buen ejemplo de transmedia y tal vez Superman? Superman es como tiene el cómic, tiene las viñetas que aparecían en el periódico, tiene una serie de películas, tiene una serie que se llamaba Smallville, tiene unos muñequitos de acción. ¿Por qué eso no es transmedia y Matrix sí? Tiene que ver sobre todo porque la suma de las partes, esto es como muy gestalt, ¿no es cierto? La suma de las partes es mayor al todo. Es decir, todas las piezas están pensadas y están orquestadas por los mismos directores o las mismas directoras. En el caso de Matrix, las hermanas Wachowski, ¿no? Sin embargo, en las franquicias viejas, como Superman, de nuevo, para poner el ejemplo, era como una cosa que existía y cada uno como compraba derechos y hacía una película, compraba derechos y hacía muñecos, pasaban 20 años sin que pase nada, después otra vez se volvía como trend y generaban como la serie, pero nunca fue como toda una experiencia que esté predefinida, ¿no? Entonces, tenemos múltiples plataformas, tenemos múltiples artefactos que podemos utilizar para contar estas historias. Lo interesante es de entender cómo, primero, armar un equipo multiplataforma y después cómo pensar. Piensen dentro de este esquema, ¿cierto? En el que tienes diferentes medios o diferentes canales de comunicación. Y por otro lado, en el que tienes, en este caso son como un movimiento temporal de días, ¿cierto? Lanzas información en una tele que se conecta con una app. La app te va a llevar a partir del día 3 a la suscripción de un videojuego, ¿no? O por otro lado, en YouTube tienes como la misma información que te va a llevar a esta suscripción. Y este elemento, a través de un sistema SMS, termina conectándose con el check-in en Foursquare. Pero si es que te saltaste como todo esto, también puedes ver a través de YouTube un video del personaje que te invita a realizar esta acción. Y esta acción en Foursquare te puede llevar a dos lugares diferentes. Entonces, cada persona va a tener una experiencia narrativa distinta, que tiene una relación más lógica con la narrativa interactiva, que son caminos no lineales, que van a permitir que las personas obtengan distintas experiencias, que puedan escoger en qué medios quieren participar y en qué medios no, o que puedan tener una información que se transforma y que pasa de medios distintos, ¿no? Entonces traten de determinar como al menos 4 posibilidades relacionadas a todos estos medios que vimos anteriormente, ¿no? Experiencias pasivas, en donde solamente lo que haces es ver, como la televisión, foros, YouTube, o experiencias activas, ¿no? Donde tú eres un participante súper importante, cumples un rol dentro de la historia, ¿no? Como los Augmented Reality Games, Massive Multiplayers, inclusive los videos interactivos, ¿no? Y también la capacidad de diferenciar entre elementos que tienen experiencias sociales, foros, convenciones, estos juegos masivos o experiencias individuales, ¿cierto? Como un video en tu celular, una aplicación móvil, texto en un blog. Entonces piensen, como por un momento, ¿no es cierto? Si es que tuvieran que contar la historia de sus vidas, tenemos que contar nuestra biografía. ¿Cuáles de estos 3 medios escogerías? Juan, 3 medios para contar la historia de tu vida. Audio, eh, con juegos y con una... Entonces piensa cómo el usuario debería empezar
probablemente a través de escuchar algo, ¿no es cierto? O puede ser como no sé, en la radio o a través de un disco de vinilo que le permite ingresar dentro de un enlace web para hacer un juego online. Y cuando termina el juego online, te aparece el código QR a que te descargues la aplicación que termina de completar como lo que querías contar, ¿no? Esto es la información y el contenido transmedia. Carito. Realidad virtual, cine y juegos. Súper, súper. Darly. Sería teatro. Podría ser un libro y un parque temático. Entonces ahora pensemos, ¿no es cierto? Como teatro, libro y parque temático. ¿Qué va a contar qué? No tiene sentido que todos cuenten lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con la franquicia de Harry Potter, por ejemplo? ¿No es cierto? Harry Potter y la piedra filosofal es el libro, Harry Potter y la piedra filosofal es la película, y Harry Potter y la piedra filosofal es el videojuego. No encajan las piezas, ¿cierto? Todas son la misma ficha, pero con diferente forma. Entonces, ¿qué contaría cada una? Entonces, teatro va a contar las relaciones amorosas fallidas de la Darlie. El libro puede contar la historia de su niñez. ¿Y cuál es el tercero? El videojuego. No. ¿Qué? Parque temático. Y el parque temático, empiezas a explorar como toda la anatomía interna de la Darlie para entender cómo su fisiología empujaba a desarrollar como sus pensamientos. Chris, 3 opciones. Realidad virtual. ¿Quién dijo la Carito en realidad virtual? Muy interesante. ¿Qué contarías en realidad virtual, Carito? ¿Qué parte de tu vida contarías en VR? Quizás mi infancia, no sé, Ujú. fue llena de juegos, de mi familia, no sé, de cosas Lindazo. tradiciones que ahora ya se perdieron. ¿Ves? Ajá. Entonces, esta es la lógica un poco de los elementos transmediáticos, ¿no? ¿Cómo? A ver, ya nos puso ahí la Cris. Apps, cine y libros. Súper, súper. Entonces, ¿cómo a través de estos 3 medios o de estas 3 plataformas, ¿cierto? Un videojuego, un producto audiovisual y un elemento 3D, vamos a contar esta historia de la movilidad, de la movilidad alternativa, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos que necesita saber mi jugador antes de conectarse al juego y cómo lo quiero contar? ¿O cuáles son los elementos que puede identificar después o en una pausa, ¿no? Si es que el juego está pensado para que pase una cosa y después de un día pasa otra cosa en el transcurso de ese día, o si es que está pensado para una semana haces una cosa, la siguiente semana haces otra, ¿qué puedes hacer en la mitad entre estos 2 elementos? ¿Cómo podemos apoyar, cierto, a que este contenido sea capturado de diferentes maneras, en diferentes momentos, a través de diferentes lógicas sociales, individuales, activas, pasivas? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Pixel Theory. Pixel Theory tiene un film que es animado, tiene 12 capítulos de una serie y tiene un videojuego con esta lógica point and click, ¿no? Entonces esto... podemos añadir inclusive como más complejidad utilizando los Mixed Reality Game Cards, que le pueden volver como interesante también al proceso. Pero también quería que veamos, no, esta es la historia de la narrativa interactiva, y acá historias no lineales, ¿cierto? Intentemos ver como de una manera súper rápida también como estos esquemas. Janet Murray es como un personaje súper importante, interesante dentro de las narrativas interactivas, ¿no? Dentro de esta idea de historias no lineales, porque empieza reflexionando sobre cómo las diferentes tecnologías han permitido distintas maneras de contar historias. Entonces, cuando se inventó la imprenta con Gutenberg,
los libros se popularizaron un montón. Piensen que antes de Gutenberg, todos los libros se tenían que escribir a mano, ¿no? Entonces era súper difícil tener una copia de un libro. Los únicos que tenían acceso a los libros eran... ¿Quiénes registraban antes la historia a través de los libros? La iglesia. ¿Quién? La iglesia no era. La iglesia, claro. La iglesia, exactamente. Leeránse El nombre de la rosa. O dense la película, es buena también la película del nombre de la rosa. El libro es de Humberto Eco, ¿no? Y tiene como justo habla justo de este control de la información, ¿no? Pero el momento en el que se inventa la imprenta, todos los libros se distribuyen de una manera mucho más rápida, mucho más fácil, mucho más barata, ¿no es cierto? Se abaratan muchísimo los costos de reproducción, hasta que en algún punto se inventa el film, el negativo, primero para las fotos, pero después se populariza con los hermanos Lumière, que lanzan como esta primera peli del tren, así esta grabación del tren, en donde las historias cuentan que la reproducían dentro de las salas, dentro de los cafés en Francia, y la gente se asustaba porque pensaban de alguna manera que en serio se les iba a venir el tren encima, ¿no? Hasta convertir en toda la industria, en toda esta industria gigantesca, monstruosa que existe hasta hoy en día. Pero después dice, ahora estamos dentro de esta nueva revolución tecnológica computacional. ¿Cuáles van a ser las características ahora de las narrativas basadas en lógicas computacionales? Y ella plantea específicamente tres, podemos decir, como tres categorías que perseguir. La una tiene que ver con la inmersión, cómo logramos sentirnos parte del espacio. La inmersión puede también traducirse como presencia espacial, ¿no es cierto? Así lo analizamos desde las ciencias cognitivas. ¿Cuán presente te sientes dentro de ese espacio? La otra es la transformación. ¿Cómo tú logras transformarte en este personaje? Como dentro de las lógicas de los juegos de rol. Que te sientas realmente que eres el Juan, ¿cierto? Que sientas realmente que eras la Carito dentro de este sistema VR que está como en su infancia. O finalmente la agencia, ¿no? Que es como la capacidad de transformar la historia. ¿Cuál es tu agencia dentro de esa historia, ¿no? Como no solamente eres un espectador, no está como todo predefinido, sino que tus decisiones tienen una implicación en lo que llega a pasar. Igual podemos identificar diferentes tipos de historias interactivas, evocativas, que hacen referencia a otros medios, a otras historias que ya se han contado, ¿no es cierto? Actuadas que cumplen este rol, o sea, el personaje tiene como un rol protagónico. Incrustadas implica que son historias que están ubicadas dentro del espacio, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede contar? ¿Qué es lo que puede contar esta planta sobre mi vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede contar como este ticket que si ustedes entran en realidad virtual a mi cuarto, encuentran como este ticket que dice foto de carnet? ¿Qué significa esto? Y cómo se vincula con algo con mis vivencias, ¿no? Y emergente, que implica que la historia no está totalmente construida, están construidas las condiciones y la historia emerge dentro de la relación del personaje con el espacio o con otras personas o con otros jugadores no personas. Entonces, hay historias que son interactivas lineales, ¿cierto? Pasas del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D. Hay historias que son ramificadas, tomas una decisión y te lleva por un camino distinto, ¿no? Y cada decisión que tomes vas a tener un final diferente. Hay algunas que cumplen caminos paralelos, ¿no es cierto? Te permite salirte y después converger en ciertos momentos. Y hay estas historias que están compuestas por distintos hilos. Es decir, puedes empezar en diferentes lugares y vas a llegar como a puntos similares. O finalmente estas que son como mucho más complejas, ¿no es cierto? Orientadas a objetos. Entonces entras dentro de un clúster, tienes como unas vivencias y después tienes la capacidad de moverte a otro clúster y tienes otro tipo de situaciones interactivas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces esto
tiene que ver muchísimo con la lógica de cómo vamos a plantear nuestras propuestas transmedia, ¿no? Entendamos que tenemos algo que contar y tenemos muchas plataformas, pero no somos nosotros quienes tenemos que decidir qué contamos en cada uno de los medios, para que al final de cuentas la experiencia termine siendo global, integral. Entonces, claro, yo les mencionaba como ahorita estamos trabajando desde los elementos formales dentro de nuestra propuesta. Esto también les iba a decir. A partir de la siguiente semana empezamos a ver los elementos dramáticos y ahí termina como totalmente definido qué es lo que vamos a hacer específicamente como parte del taller, ¿cierto? Y como parte del taller, estas son las actividades que realizamos durante cada una de las semanas. Esto me parece que ya está abierto igual para la semana, unidad 2, semana 5, la clase de elementos dramáticos. Entonces, semana 5 trabajamos sobre la estructura narrativa, definición del universo, definición de personajes de animación. Semana 6, bocetaje de niveles adicionales, definición de diálogos, creación de efectos de sonido, construcción de los tilesets para poder generar estos mundos. Prototipo funcional. Semana 7 nos orientamos a la jugabilidad, definición de los menús, los heads-up displays, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos que aparecen dentro del juego? Y desarrollamos los niveles adicionales y hacemos un análisis de experto a través de heurísticas, ¿no es cierto? O guidelines de nuestro sistema. Y finalmente, semana 8, integración del intro y del outro al sistema, ¿no? Y se integran los distintos niveles. Por ahí. Sí, por ejemplo, había una duda como que hablábamos con Gabo de a qué público iba a ir dirigido, si era un global o si, porque nosotros lo dirigimos a los estudiantes y tenemos un budget persona de estudiante y él me dijo, pero tendríamos que integrar a todos y luego discutimos, pero si vamos a integrar a todos, entonces el videojuego no van a jugarlo personas ni los docentes de la universidad, la mayoría no lo van a jugar, entonces va a dejar de ser parte como del conjunto. Entonces como que ahí igual con la historia estaba dirigida hacia los estudiantes, pero era muy ficticia, entonces no sabías cómo porque iba bien para el videojuego. Era una historia donde los animalitos se enfermaban y nosotros teníamos que cuidarlos y era como que íbamos salvándolos, pero no iba bien como que enfocado para que las personas se sintieran identificadas con la historia, por ejemplo. Pero como que el público objetivo es tan grande que como que no sabemos cómo, si nos enfocamos en los docentes o en los estudiantes, si ahorita que nomás que igual no podemos elegir al azar como los medios por los cuales vamos a compartir, porque también tenemos que ver qué medios utilizan los docentes, que son diferentes a los de los estudiantes, y también elegir como que los adecuados, porque me dijo el profe, no vas a elegir cualquiera, sino que tienes que tener la historia y de acuerdo a la historia tienes que ir eligiendo los medios. Y ya nos están pidiendo el otro grupo que qué es lo que tienen que hacer y aún no tenemos ni los productos, porque evidentemente la historia tiene que desenlazar, como que todo tiene un orden. Entonces como que empezamos haciendo una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa y al final como que sí está un poco confuso, al menos para mí, como que entender cuál es la lógica, porque siempre empezamos por investigación, ¿no? Es como que lo que nos han enseñado, investigación, objetivos, que ya tenemos y luego vemos qué vamos a hacer. Entonces tenemos un videojuego que tenemos que poner dentro y luego que 3D también tenemos que poner dentro. Entonces yo le metí al 3D juego como porque por pedido, pero no más por lo que sé que necesitan o porque realmente pensé lo que necesitaban para llegar a este objetivo. Y porque igual es un público muy amplio, entonces estoy como que ahí, pero... Ahí acuérdate un poco, ¿no es cierto? Desde las conversaciones iniciales de los proyectos, conversamos que nosotros en sexto nivel trabajamos a través de dos lógicas. La primera que es
digamos como la más importante, que es la del diseño centrado en el ser humano, donde partimos de los procesos de investigación antes de definir como los requerimientos y empezar a diseñar y prototipar, que es lo que estamos haciendo con el museo, ¿no? Y el otro ejercicio es un proyecto que lo denominamos como centrado en la tecnología, porque el ejercicio es una excusa para poder desarrollar como distintos tipos de competencias. Entonces, no parte de un proceso de investigación formal, sino que utilizamos el conocimiento que ya esté dado como excusa para desarrollar habilidades técnicas específicamente, que en este caso es diseño computacional, que en el caso de nuevos medios será preproducción, producción y postproducción, y en el caso de modelado 3D tiene que ver eso, con una capacidad como espacial para poder modelar y técnica para poder modelar diferentes piezas, ¿no? Entonces, todos estos elementos los orquestamos y los transmitimos de una manera que nos parezca adecuada. Sin embargo, va a ser como, basado en datos como empíricos, basado como en información muy subjetiva, ¿no? Tiende más a pensarse como una obra de autor más que como una propuesta en la que podamos validar su funcionamiento a través de una investigación a priori, ¿no? Entonces, no te estreses por ese lado. No te estreses por ese lado. Más bien, si es que hay que definir un público, defínanlo. Si Ya es que lo vamos a definir un definimos. público, defínanlo. Y en base a esa definición que realizan ustedes, que les parezca lógica para que el proyecto funcione, trabajemos sobre esa propuesta. Sí, ya definimos que eran los estudiantes, pero como justo hablábamos con Gabo, dijo, pero es que esto no era lo que o sea, era una observación de la problemática que los estudiantes se dividían de los docentes. Entonces, que sería importante como unirlos, pero ya, o sea, como que ya porque es un sistema, como que el sistema ya no correspondería para los dos, sino que tendría que ser otro sistema diferente para que los dos puedan utilizarlo, para que todos sus pedacitos se unan, para que se entienda la historia. Entonces, eso, pero igual ya le voy a decir al profe que me voy a quedar con los estudiantes, porque igual ya hice la entrevista al estudiante, así que... Igual pensemos que en este caso nosotros llegamos a desarrollar propuestas, ¿no es cierto? No productos finales. Y que la misma capacidad que tienen como los productos transmedia es que probablemente la misma premisa en formato audiovisual la ven docentes y estudiantes. Pero si es que eres estudiante, te pasas al videojuego, y si es que eres docente, te pasas a otro tipo de producto que queda propuesto, que se recomendaría que se haga pero que no está diseñado porque no forma parte del programa actual, ¿no? Entonces, no dejemos de pensar que lo que estamos haciendo ahora es un prototipo que debe tener como la capacidad inclusive de crecer. Acuérdate, justo eso, ¿no es cierto? Cómo operan las lógicas de la narrativa por hilos, ¿cierto? La narrativa orientada a objetos que puede separar por públicos también, que ni siquiera tienes que preguntarle, sino que por la misma IP o que por el mismo correo electrónico puedes identificar si es un estudiante o un docente y mandarle como a un lugar distinto. Y que eso es orquestado por ustedes. Entonces se propone que se haga esto para docentes, pero se termina como solamente prototipando este producto que es para estudiantes, porque esto forma parte de una fase nomás. Ya. Entonces, igual, como que la historia igual como que está un poco... a ver, mi historia se basaba como en una persona, porque igual definimos arquetipos. Entonces, con esos arquetipos sacamos la historia, pero era una historia como muy ficticia, que podría servir para el videojuego, pero no llegaba es que sobre todo como a las personas para que se sientan identificadas. Entonces, como que no hay esa investigación tan profunda, entonces no sé con qué se van a sentir completamente identificados, porque yo puse una historia como conmovedora del cuidador, pero hay cosas que no, que desde el privilegio de ser de una universidad privada no van a pasar. Entonces, no creo que se vayan a sentir identificados con eso, aunque la historia estaba cool, pero como que mi propuesta era de que el papá habría, como es por
esto de ir contra el mundo, de ser algo diferente. Bueno, el papá había muerto por defender los derechos de los animalitos. Algo así. Entonces, como esa era parte de la historia, pero luego pensando, dije, o sea, desde mí, nadie ha salido a protestar. Como que viendo como que las personas que están en otras, o sea, que piensan otras cosas, como que no van a salir a hacer eso, no van, quizá no se sientan identificados y como que viene la problemática, no sé si está bien, el Gabo dice está interesante, pero yo no sé si está bien, si se van a sentir identificados, si va a servir, si no va a servir. Entonces, ese es el Ahí problema. yo igual lo que entiendo es que la construcción de los personajes puede tener como, ajá, estas dos lógicas. La una que es como, claro, esta idea de identidad, ¿cierto? Casi como que construyas tu propio avatar o que te construyas como un doppelganger, ¿no es cierto? Que se plantea esta idea de transformación para poder generar esta noción de participación. Y la otra es totalmente empatía, en donde son personajes que están diseñados que probablemente no tienen nada que ver con vos. Como Mario Bros, ¿no es cierto? Juegas Mario Bros, aunque es un plomero que está intentando rescatar una princesa, o Kratos, que su excusa para hacer lo que él hace es como intentar vengar la muerte de su esposa y de su hija por los dioses, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con vos. Pero la una, el lado de la empatía, ¿no es cierto? Te permite empatizar con este personaje que estás creando. Piensa como cada vez que ves una película, no necesariamente la ves porque sientas como necesariamente identidad con la construcción del personaje, sino puede ser como de distintos otros elementos. Y tal vez esta otra, ¿no es cierto? Que tú mencionas como que permite como identificar todos los rasgos. Entonces son decisiones, son decisiones. Lo que yo te recomiendo, sobre todo cuando tengas como estos dilemas, es primero tomar una decisión y después que se convierta en uno de los elementos claves a medir dentro del primer prototipo que tengas, ni siquiera del videojuego funcional, sino de la historia. Entonces puedes generar la propuesta de la historia y a través del storyboard intentar entender como estos elementos, ¿no es cierto? Que no solo de identidad, sino de qué tan real, qué tan profundo es el personaje, sientes que es el personaje que se está construyendo, ¿no? Qué tan redondo, qué tan plano, qué tanto te motiva o qué tanto te incomoda verlo, o qué tan identificado o separado te sientes de estas propuestas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como recién vamos en la creación de la narrativa, pero aún no nos pueden pedir los profesores que ya digamos en qué vamos a utilizar el 3D, ¿no es cierto? O el 3D o el porque apenas somos como que, por ejemplo, ahorita ya le mandé a la profe Caro, a la profe Carla que íbamos a hacer lo del juego porque eso ya es seguro, y el resto no es seguro. Entonces, bueno, ya le mandamos eso. Y el prof, bueno, pero bueno, espero que hoy día ya hablemos y ya como que, porque igual mis compañeros, por eso es que no les hicimos parte del 3D, porque aún no teníamos como esta investigación previa. Entonces como que y creo que la profe se medio enojó porque no le hicimos parte a los otros chicos, por ahí nos contaron. Y es que aún no tenemos listo todas esas cosas como para decir lo que vamos a hacer aún. Y encima que ya digo que, o sea, hay cosas que a mí se me ocurren, pero como Chris no está en la otra clase y a veces Sergio no va, es como un poco más difícil hacerles entender lo que yo entiendo. Ujú, ujú. De todos Entonces, por modos, ¿no es eso digo que, cierto? Es momento de empezar a pensar en esta estrategia de manera global. A partir de la siguiente semana, vamos a tener reuniones con los otros dos profes, con el Gabo y la Carlita, en la clase de los lunes a las 5 de la tarde. Entonces, los lunes a las 5 de la tarde vamos a hacer sesiones de los tres profes y todo el equipo para conversar sobre los proyectos. Entonces, tengan ya como ideas más claras de lo que podemos o queremos hacer. Y vamos a tener como retroalimentación. No es como de una manera punitiva, sino más bien formativa, ¿cierto? Como todos juntos podemos
conversar para que las propuestas se desarrollen mejor. Pero es importante que en ese punto, a partir de la siguiente semana, ustedes nos cuenten todo lo que están haciendo de todos lados, para que los profes nos enteremos qué es lo que están haciendo, cuál es su propuesta en medios audiovisuales, cuál es su propuesta en modelado 3D, cuál es su propuesta de taller y cómo están pensando integrarlas. Ya. Súper. Sí, profe, ya mejor, porque si no ya me estaba pegando un tiro. Ya, pero intégrales, tienes que integrarles igual al Esteban y a la Mile. No, pero es que es que ¿qué más les hago hacer si no? Ya les dije todo lo que teníamos, ya les expliqué, les mandé el documento y como ya ahí nos quedamos, o sea, en la narrativa, ya vamos a hablar a ver qué podemos hacer, a ver si me dan un mejor ideas también mis otros compañeros, porque ya les pedí más historias. Y luego de eso les podría, o sea, porque le dije a la profe si nos puede ayudar en alguna otra cosa y me dijo no, que tiene que ser solo en 3D. Entonces, como que no les he pedido ayuda en cuestión del proyecto, sino solamente tengo que pedirles ayuda en cuestión de diseñado y armado 3D, nada más. O sea, claro. capaz de ellos van a investigar sobre cómo hacer más fácil el uso de los mandos, como esto de, o sea, tienen que hacer una investigación sobre cómo juegan y todo eso porque es un poco largo y eso. Pero aún no sabemos el resto, entonces no les puedo integrar y decirles vamos a hacer esto porque no sabemos lo que vamos a hacer. Eso. Y ahí, claro, o sea, hay que conversar igual con Sergio, porque no puede no estar, ¿no es cierto? La Cris entiendo que ya pasó, tú ya pasaste modelado y animación, Cris. Creo que sí, no lo he visto, no me doy cuenta. Pero... Profe, ¿sí me escucha? Ahora sí. Estoy solo cogiendo la materia de animación 3D y taller. Las demás materias no cojo yo. De animación, ¿estás cogiendo animación? Sí estoy cogiendo animación, profe. Ya, súper. Entonces ahí con la Cris, pues también, Chola. No, sí, es que sí hemos estado trabajando las dos, pero o sea, me preocupa en el tema en el que dice que, por ejemplo, en edición está sola porque dice que Sergio no se conecta, entonces sí es como que yo, por ejemplo, necesitaría 2 puntos para Uy, Sí. me pueden explicar a mí también de lo que también estaba diciendo. Hay trabajos en los que ya nos ponen a hacer una investigación y después ya nos piden que hagamos otra cosa. Entonces sí es medio confuso eso y más cuando no nos podemos integrar entre nosotros. ajá. Ahí también ustedes pues motiven la reunión con todo el grupo para trabajar en los temas que tienen pendientes, ¿no? Yo sí les motivo. Ujú. Sino que a veces sí es complicado porque se les va el internado a Sergio y así. ¿Y a qué te veces refieres, como que- Cris? Perdona, con que les piden hacer investigación de una cosa y después les piden hacer otra. O sea, lo que dijo Darly de que para investigación y después ya nos piden que pongamos otra cosa o ya otro tema más avanzado. Cuando empezamos ya como que recién tenemos algo como que concreto y después ya nos piden algo mucho más avanzado, algo así. No sé si me hago No, entender. no. ¿Tiene que ver con esta clase? O sea, me refiero a la parte del proyecto. A lo que dijo Darly al principio cuando... Tampoco lo entendí. Bueno, No te cacho, no te cacho. Si quieres ya después. Si quieren ya después conversamos. Súper, entonces, sí, un poco vamos entendiendo, ¿no es cierto? Poco a poco se van tejiendo las cosas. No se angustien, no se angustien. Estamos trabajando en el desarrollo de tres productos que, en los que ustedes tienen que definir en qué momento van a aparecer y cómo van a aparecer. Y en el que ustedes van a ir definiendo a través de la construcción de la historia
qué es exactamente lo que estamos contando mediante estos tres productos y cómo van a estar hilados, ¿no? Entonces, son decisiones que van tomando ustedes. Y está bien, igual como, me parece que está bien, igual que les cuestionen sobre las decisiones que toman, ¿cierto? Igual, ¿no es cierto? Como cada profe va a tener como sus métodos que les vayan cuestionando sobre estas decisiones que tomen de para qué público, de este medio capaz que no funciona por aquí, que les permita como reflexionar más sobre sus propias decisiones. Y también que les presionen, está bien, ¿cierto? Para que ya presenten como sus propuestas. No pueden quedarse y decir como, no, es que no tengo esto, entonces no presento nada porque no sabía qué hacer. O sea, vayan presentando alternativas, vayan intentando solucionar como estos vacíos que tienen. Y también, o sea, si es que necesitan además como ese apoyo, ¿no es cierto? Que me digan, o sea, súper que me avisen como, ¿saben qué? No terminamos de cachar como el transmedia o no terminamos de entender cómo este proyecto se ancla con nosotros. Avísenme igual y lo vamos resolviendo. Sí, investigamos. Por eso mismo cuando la profe nos dijo, ya tienen que saber lo que van a hacer, nosotros así como que ya investigamos, hicimos solas. Entonces, luego eso nos permitió como al menos tener algo para decirle al Gabo, esto es lo que tenemos. Y él como que ya nos fue direccionando, pero aún así es como que yo pensaba en algo más amplio, por ejemplo, como no solo los tres, sino que tendríamos que hacer un cómic para que conozcan la historia y para que estas tres cosas se unan. Algo así, pensaba yo que va a ser el proyecto. Pero ahora que me dicen que son solo tres, O entonces... sea, yo te digo, son tres porque son tres materias, entonces de cada materia vas a tener puntaje de una cosa diferente. Si es que quieren hacerlo de manera adicional, todo bien, ajá, creo que no tenemos es como súper tiempo. difícil conseguir puntos por eso. Entonces, si quieren hacerlo, háganlo, pero no necesariamente van a tener por un cómic una calificación en la unidad de diseño, de diseño computacional, ¿cierto? Yo no puedo ponerles nota por eso. Imagino que, a menos de que hagan un cómic 3D, puede ser un cómic en 3D, con personajes en 3D, a lo bestia. Toda la vida ahí. Toda la vida hasta octavo haciendo el cómic. O que Es hagan, que, ajá, por ejemplo, cuando investigué sobre lo que era el transmedia, me apareció de Juego de Tronos, en donde hasta lo unían con comida, por ejemplo. Un mapa donde mostraban como dónde comían los jugadores, no son jugadores, los los personajes. personajes, ¿sí? Claro. Donde comían los personajes para que fuera como un círculo. O sea, yo lo veo como un círculo, ¿no? Donde todo se conecta con todo. Entonces, para lograr un buen círculo, tiene que haber como algo que los comunique, que el video, no sé si ahorita como que vayamos a hacer el video, puede ser un video, pero estamos pensando como en algunas cositas para que todo tenga un sentido. Porque eso fue lo que entendí. Entonces, creo que lo he estado viendo así, pero creo que igual por el tiempo y la cantidad de personas no va a ser posible. Además que el video es un buen comodín, porque te permite capturar cualquier otro producto que quieras hacer. O sea, si es que tú dices, el tema es dónde comen los profesores y generar como Yo una estaba pensando en reproducción, eso. generar una reproducción del sitio donde comen los profesores. Tú puedes comunicarlo a través de un video. Y ese es tu producto, de medios audiovisuales, ¿no? Y continúas coherente a tu propuesta, pero lo presentas de una manera en la que pueda ser valorada por tu profe. Ajá. O si es que quieres hacer el cómic, es el video del man que se encuentra con el cómic. Y adicional a eso, tienes el cómic, ¿no? Y el video es de este man que va caminando y se encuentra con un cómic en la calle que le ayuda a cambiar como su manera de ver los medios de transporte. Y tienes adicional la obra del cómic o la propuesta del cómic, ¿no? Al menos tienes la portada y una página y después el resto es como una cosa que
potencialmente va a existir. Ajá, porque también estábamos pensando como el tipo, cómo se pueden unir las personas para comentar, yo qué sé, yo voy a salir de este lado, como que viendo muchas propuestas de cómo pueden comunicarse. También necesitamos posts en Facebook para que las personas, o sea, para que sea el medio y se puedan comunicar y decir, yo voy a ir a este lado y que haya una comunicación y una interacción, que también haya la interacción que he visto en otros medios, que existe la interacción entre las personas que ven. Ujú. Ujú. Ay, Pero hay cuidado con cómo van anclando e hilando todo, ¿no? ujú, Ujú. sí, Porque según lo que entiendo, están trabajando con tema de bici en el videojuego. ujú. Entonces, de entender cómo se vuelve coherente la historia a través de los otros elementos, ¿no? Y si no solamente, o sea, y si hablamos como de bici en el videojuego, pero en los medios audiovisuales hablamos del carro compartido y en 3D, bueno, en 3D es parte del juego. Y hacemos otra cosa como para indicar todos los medios, igual funciona. Em, Depende de cómo lo cuenten ustedes. Depende de cuál sea su propuesta. Puede funcionar, pero cómo va a estar hilado todo. Cómo no son 3 productos independientes y son solamente un producto transmedia. Como son el mismo personaje que utiliza diferentes medios, ¿no? Y que cuenta una historia a través de diferentes formatos. Sí, no sé. No sé. Creo que tienen que, eso, claro, son cosas que tienen que ir resolviendo para darle sentido a la propuesta narrativa. Ya, Súper. oye, bueno, un ratito. Súper. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Si no es de esta, sino de esta. No nos queda mucho tiempo. Ujú. Súper. La clase pasada empezamos a hablar de estos diferentes eventos externos, ¿no? O eso hablamos la semana pasada, los eventos externos y los eventos internos. Cómo generamos eventos dentro de un computador, ¿cierto? Eventos internos hablamos, por ejemplo, de las colisiones. Y eventos externos, decíamos, cuando le das clic al mouse. Ayer, en cambio, conversamos sobre los diferentes procedimientos que te van a permitir controlar tu sistema interactivo. ¿Cuáles son las diferentes maneras que utilizamos para interactuar con la tecnología? Entonces vamos a ver como desde los elementos más básicos, Price, Roger y Sharp plantean como 5 formatos diferentes, ¿no es cierto? Cuando les damos instrucciones a las computadoras, tal vez de una manera muy secuencial, cuando generamos algún tipo de conversación con algún sistema computacional, como con una inteligencia artificial, como, yo qué sé, Siri. Manipulación de elementos, esto puede ser como algo más físico, sistemas tangibles. Sistema de interacción basado en la navegación, ¿no? O en exploración, con recorridos tridimensionales o basado en una lógica de respuestas, ¿no? Como comandos. Entonces, desde las instrucciones, esto está más relacionado a distintos tipos de interfaces como la interfaz gráfica. Esto es GUI, ¿no es cierto? Las interfaces gráficas. Graphical User Interface, que ustedes pueden encontrar en diferentes lugares. Pero también pueden dar instrucciones a través del teclado, como con comandos, o seleccionar opciones dentro de un menú, o con el touchscreen del teléfono, ¿no? Los sistemas computacionales intentan reproducir la lógica comunicacional que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, chatbots. ¿Alguien ha utilizado alguna vez un chatbot? ¿Alguien ha hablado con esos? Cuando te aparece el pop-up de como necesitas ayuda para resolver un problema. ¿O se ha descargado un chatbot? O las asistentes, ¿no? Como Siri o Alexa o Google Echo, en el que tú te comunicas hablando. O las contestadoras automatizadas de teléfono. Si quieres ir a otro lado, digita la opción 3. Si quieres ir al otro lado, digita la opción 4, ¿no?
Tenemos la manipulación, objetos físicos, el control del Wii, ¿cierto? Que lo mueves, lo estás manipulando, ¿no es cierto? Pero interfaces que te permiten mover, abrir, cerrar, estirar, apretar. Piensen como en juguetes físicos, como robots, pianitos. Los sistemas de exploración, como formatos tridimensionales en los que navegas, ¿no es cierto? Como inclusive escenarios de realidad virtual. Pueden ser como videojuegos, ¿no es cierto? O experiencias de realidad virtual. O finalmente estas lógicas de respuestas automatizadas. Cuando tú no estás pidiendo información y de repente el sistema quiere darte información. Ya entendió que era lo que tú necesitabas. Como creo que lo conversamos en algún momento, cuando sales de algún lugar y Google te pregunta como, ¿qué tal estuvo la universidad el día de hoy? ¿Cierto? O puedes calificar el café en el que acabas de estar, en el que cada vez nuevos sistemas automatizados tienen como la capacidad de entender cuáles son nuestras acciones, ¿cierto? Pero pueden ser como wearables, como ropa inteligente que tenga diferentes sensores, relojes, ¿cierto? Que te digan como, ya caminaste lo suficiente por el día de hoy, zapatos. Pero en general hay como una gama gigantesca de sistemas interactivos. Vamos a revisar algunos. Vamos a intentar hacerlo un poco rápido para avanzar a verlos todos. Sistemas basados en comunicación de comandos, ¿no? El otro día revisamos la terminal justo con la Cris para que pueda terminar de instalar. ¿Han usado el terminal de sus computadores? Podemos interactuar, ¿no es cierto?, con el terminal del computador. Nosotros decimos esto, por ejemplo, say, hola, cholos. Hola cholos. Entonces, el terminal del computador puede hacer muchísimas cosas, ¿no es cierto? Puedes instalar cosas, puedes abrir programas, puedes borrar cosas, puedes montar una tarjeta USB, puedes pedir como la información del listado de equipos que están conectados en tu compu, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y este es como el sistema básico y primario de comunicación con un computador. Después es que se vuelve como más complejo y que adquiere este sistema de interfaz gráfica. Y las interfaces gráficas ahora están por todos lados, ¿no? Y eso es como una de las ventajas que tenemos los diseñadores gráficos, que cada vez que es necesario hacer una interfaz gráfica, necesitas un diseñador gráfico para hacer webs, para hacer apps, para hacer como sistemas dentro de iconos, para hacer como aplicaciones del smartwatch, para hacer todas estas cosas necesitas diseñadores gráficos que te permitan entender cuál es la información que tu usuario puede ver, puede entender y con la que puede interactuar. Y dentro de las interfaces gráficas también pueden variar, ¿no es cierto? No pueden ser como solamente gráficas estáticas, sino conocemos obviamente contenido multimedia. Multimedia significa muchos medios, ¿cierto? Ya no solamente visual, sino puedes afectar también al auditivo. ¿A qué otro medio puede apelar la información multimedia? Visual, auditivo, kinestésico, ¿no? Como por ejemplo, cuando tu teléfono vibra o cuando el control de tu dispositivo vibra, ¿no? Tenemos sistemas de realidad virtual que parten de características tridimensionales, de lógicas inmersivas, por lo general realizas a través de headsets o en experiencias tipo cueva, con proyecciones en diferentes paredes, que responden además en tiempo real a tus acciones. Sitios web tiene como una categoría específica también, porque más allá de que sea una interfaz gráfica, operan específicamente dentro del Internet. Entonces, la web es un modelo de comunicación y de navegación dentro del Internet. Para entrar a la web necesitas siempre un navegador, ¿no? Firefox, Chrome, Safari, que permiten que se comuniquen los datos entre tu computador y un servidor que está alojado en otro lado del mundo, y porque además la web tiene unos estándares específicos, ¿cierto?
Siempre en la web vamos a encontrar como los mismos tipos de recursos. El botón para ir al inicio va a ser una casa. Si es que aplastas el logo, te vas igual al lugar del inicio, ¿cierto? Si es que te vas al fondo, vas a encontrar un footer en donde van a estar los contactos. Los botones tienen como casi siempre la misma lógica, ¿no? Entonces la web tiene sus propios estándares y también encontramos como por otro lado este otro gran universo que es el de las interfaces móviles. Todo lo que corresponde al celular, que es más increíble porque el celular tiene una capacidad de procesamiento gigantesca que puede comunicarse a través de sistemas y tecnología automatizada. Tienes GPS, tienes lectores de radiofrecuencia, tienes acelerómetro, tienes giroscopio, que te permiten hacer acciones que no están necesariamente vinculadas a que toques el teléfono. Tiene una capacidad de visualización, ¿no es cierto?, de renderización súper potente que te permite jugar en tiempo real, en multiplayer, juegos tridimensionales con una calidad gráfica increíble. Puedes operar también sistemas de realidad aumentada, realidad virtual. O puedes tener como una interacción social súper importante e interesante. Los appliances hacen relación como a todas las interfaces que se encuentran dentro de nuestros electrodomésticos. Entonces piensa que también estas cosas, aunque son productos, deben ser desarrollados por equipos de diseñadores interactivos y también por equipos de diseñadores gráficos específicamente, ¿no? Que te ayuden a ser como cada vez más y mejor comunicativo a través de los sistemas gráficos a una simple tostadora, ¿no? Sistemas de interacción a través de la voz, ¿cierto? Hablamos ya un poco de Siri, hablamos de Google Echo, hablamos de Amazon, que son ya estos sistemas con los que te comunicas sin tocar nada. ¿Quién utiliza alguno de estos sistemas? Ninguno es muy fan. Siri, cuando Siri. voy a dormir. Para dormir. Sí, le digo que ponga alarma cuando me olvido y no quiero coger el teléfono. Ajá. ¿Y le pides que te cuente chistes? Una vez le pedí. ¿Qué tal los chistes de Siri? Bien malos. Bien malos. A veces primero no te quiere contar y luego te insistes y le insistes y le insistes y ahí ya te cuenta uno. Hay un man que hace stand-up. O sea, es un investigador que hace stand-up y lo que hace es capturar chistes de Siri, de Google Echo y de Alexa. Y después va a contar estos chistes en público para intentar entender cuál de las tres es más chistosa, ¿no? Pero todas son malísimas. Tenemos sistemas basados en lápices, ¿cierto? Distintos tipos de interfaces en los que reproduces o intentas reproducir como la manera en la que dibujas o escribes. Touchscreens, que son para múltiples dedos, ¿cierto? Cada vez es como más interesante, además como la manera en la que logran identificar y el tipo de presión también que consiguen entender. Sistemas basados en gestos, como a partir de visión de computadora, ¿no es cierto? Que saben cuando estás pasando la página, que saben dónde está tu mano, que no necesitas presionar, sino que a través de los movimientos pueden entender qué es lo que quieres hacer. Interfaces ápticas, ¿cierto? Que consiguen controlar inclusive los movimientos de tu cuerpo. Eso es como súper interesante. No es que detectan cómo te mueves, sino que te obligan a asumir diferentes posiciones. En este caso, este es un proyecto bien bacán, que lo que hace es ayudar a una persona que no sabe tocar el violín a que toque el violín con impulsos eléctricos. Entonces, estos impulsos eléctricos sobre tus músculos te permiten tener como movimientos fluidos para que toques una canción en particular. Los sistemas multimodales es todo, muchos modos, ¿cierto? Este es como el más, el más comodín de todos. Pueden ser pantalones interactivos, pueden ser sistemas de reconocimiento, pueden ser sistemas térmicos, pueden ser interfaces gráficos, multimodales como un comodín.
Interfaces que se comparten. Pensemos como en una super tablet que está pensada para que lo utilicen muchas personas a la vez. O pensemos en una pantalla que podemos utilizar muchas personas al mismo tiempo. Interfaces tangibles que parten de objetos y que los objetos también tienen respuestas interactivas, como el Drift Table, que te permite navegar por un mapa sobre una mesa, pero la manera en la que navegas en este mapa es poniendo más pesos a un lado, más pesos a otro lado. Si pones más pesos a un lado, el mapa como que se empieza a virar, ¿no es cierto? Y empiezas a recorrer por Londres hacia el extremo norte, mueves los objetos del otro lado y se va hacia el otro lado. O el React Table, que es un sistema de música. Esto es una cosa bien bacán, porque tiene además como, cada una de estas cosas son como marcas de referencia, fiducial marks, que consigues reproducir distintos sonidos sobre esta mesa, ¿no? Ya les voy a enseñar después un videito. Realidad aumentada, ¿cierto? La diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada es que en la realidad virtual tú estás inmerso en un mundo tridimensional y estás presente dentro de este mundo simulado. En la realidad aumentada sigues en el mundo real, pero sobre este mundo real incluyes una nueva capa de información a través de headsets, a través de visores, a través de proyecciones que transforman Quito, digamos, o que transforman Latacunga o Esmeraldas. Wearables, que son objetos comunes que empiezan a tener tecnología incrustada, como los zapatos que cuentan los pasos, o la propuesta de Google Lens, que nunca tuvo como mucho sentido, pero que murió. Robots y drones. Sistemas de interfaz basados en comunicación cerebral a través de encefalogramas. Ya no hace falta hacer como intervenciones que sean como muy complejas ni muy invasivas para conseguir entender lo que pasa en tu cerebro, ¿no? Es mucho más sencillo utilizar, no sé si es sencillo, pero puedes utilizar un encefalograma para detectar, yo qué sé, por ejemplo, las ondas alfa que te ayudan a entender cuando una persona está concentrada, ¿no? O en algunos casos comunicar movimientos. Fíjense esta interfaz que le permiten a este man jugar ajedrez sin ningún tipo de control. O Elon Musk, que tiene como instalado, esto sí es como súper invasivo, pero instalado en los cerebros de chanchos, microchips para cachar cómo los manes perciben el mundo, ¿no? Interfaces smart, que eso es también como un poco buzzword, pero los interfaces smart tienen que ver con muchos objetos que se encuentran comunicados a través del internet, como dentro de una casa, ¿cierto? Tener como las luces, la computadora, el sistema de sonido, la cafetera conectados a mi teléfono o a Siri o a Alexa, lo que sea, y que yo diga como prende la luz y se prenda y apague que se apague, o que se automatice porque ya sabe que me fui a dormir, porque reconoce en la almohada el peso de mi cabeza. Yo qué sé, ¿no es cierto? Pueden haber como muchísimas cosas. Podemos pensar como infinitas posibilidades a través de las interfaces de Smart. Entonces, estas son como solo, una categorización de algunas de las cosas con las que podemos trabajar. Vamos a pensar por un momento y vamos a intentar como pensar, si quieren, podamos conocer las dos, podemos escoger. La propuesta inicial tiene que ver, evidentemente, como es miércoles, trabajamos sobre el museo. Y en el museo todos sabemos que vamos a trabajar con realidad virtual, ¿cierto? Pero piensen, ¿qué pasaría si podemos trabajar en conjunto? Realidad virtual y al mismo tiempo una propuesta de robot, una propuesta robótica. ¿Cuál podría ser como ese escenario, no? Un robot en el museo con una cámara en la que mientras tú recorres en realidad virtual, el robot también va haciendo el recorrido y te permite observar el museo real y no un museo simulado. ¿O qué pasaría si es que pensamos en una interfaz basada en gestos más la realidad virtual en nuestro sistema de museos? ¿O qué pasaría si pensamos en estas interfaces basadas en lápices sumado al sistema de realidad virtual del museo?
Entonces vamos a hacer como otra vez nuestro ejercicio colaborativo. ¿Cómo podría funcionar nuestro sistema de realidad virtual si le sumamos un producto adicional, si le sumamos una interfaz más? Esto vamos a responderlo a través de un dibujo en el Jamboard, ¿no es cierto? Es nuestra propuesta colaborativa. Todos vamos a tener realidad virtual, pero necesito que seleccionen números, número del 1 al 20. Chris. Cris, un número del 1 al 20. Ya se fue la Cris. Darle. El 10. 10. Juan. El 11. 11. Caro. 6. Darly, ¿estás ahí? Perdón, Cris, ¿estás ahí? Juan, puedes dar escogiendo un número a la Cris. El 16. Caro, puedes dar escogiendo un número al José. El 10. Ya está. El 2, el 13. El 13. Al José. Darly, para el Pato. El 7. El Cierto 7. que ayer fue su cumpleaños. Ay, no me digas. No le dijimos nada. Sí. Uy, Sí. sorry. ¿Y para el Sergio? 20. 20. No hay. Sí hay. Iba a decir 23. Ya. Entonces, tarán. Caro, interfaces ápticas, ¿no? Interfaz. Estos sistemas, estas estructuras que tienen de alguna manera como control sobre tu cuerpo. Ya, profe. Al Pato, multimodal. Darly, interfaces cerebro-computadora. Juan, web. José, móvil. Cris, objetos tangibles. Y Sergio, los appliances, ¿no? Como estos dispositivos electrodomésticos. ¿Cómo mezclas un electrodoméstico con un sistema de realidad virtual para el Museo de la Lavada? Súper. Entonces, esto en Jamboard, ¿no es cierto? Jamboard, semana 4, sistema colaborativo. Grafiquen esta propuesta. Grafiquen esta propuesta. Súper. Tenemos unos 30 minutos de trabajo. Todas y todos me quedaron debiendo las investigaciones sobre las actividades relacionadas al museo, ¿no? Sobre las tareas. Acuérdense del análisis jerárquico de tareas que revisamos. Y del mapa de tareas vinculado a la visita al museo o la visita de un sistema de realidad virtual o alguna actividad que tenga como alguna lógica. Entonces habíamos quedado en que entre todo el equipo nos íbamos a repartir qué actividad investigaba cada uno y generar un mapa
que nos va a permitir después plantear los otros escenarios. Esta semana trabajamos con un solo escenario, ¿se acuerdan? Dijimos como ya, vamos a hacer este escenario UX Mapping con un personaje y con una actividad. Pero la próxima semana vamos a trabajar con todas las actividades de todo el equipo. Entonces, no dejen de hacer el análisis, porque si no tienen el análisis para la siguiente semana, no tenemos base con qué trabajar. ¿Listo? Súper.